platicar sobre el contenido y narrativa de grandes reportajes de ciencia. Bueno, les voy a leer previamente la experiencia de Margot. Ella cuenta con un máster en Administración de Medios de Comunicación con énfasis en Tecnologías de la Información y la Comunicación por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Es licenciada en Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas de la Universidad de Costa Rica también, y tiene más de 15 años de experiencia en comunicación de la ciencia. Ha sido coordinadora de comunicación del Centro Nacional de Alta Tecnología de Costa Rica, asesora de prensa en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de su país, y también coordinadora de comunicación del 32º Simposio Internacional sobre Sensores Remotos para el Ambiente. Es asesora del Laboratorio Nacional de Nanotecnología e investigadora de la Red de Medición del Impacto en la Calidad de Vida, de la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología y del Programa Iberoamericano CITED. Desde el año 2011 labora como coordinadora del posgrado en Medios de Comunicación en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y como docente de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la Universidad de su país, donde actualmente también es coordinadora académica de la carrera con Relaciones Públicas e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación. Sin más por el momento, le agradecemos a Margot. Adelante. Gracias. Buenos días. Primero, agradecer mucho al CONACYT por esta oportunidad y a todos los amigos y amigas. Para nosotros en Centroamérica, México es un aliado natural y en realidad siempre nos sentimos en casa cuando pisamos tierras mexicanas. Tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes los resultados obtenidos en mi tesis doctoral que defendí hace poco, en el mes de noviembre, en la Universidad de Málaga. Se empezó en el 2015, los resultados son a partir de los insumos que tomé en ese momento. ¿El por qué? Primero, creo que debido a que todos estamos con el mismo interés, no hace falta recalcar la importancia que tenemos en nuestras prácticas profesionales y de investigación en periodismo de ciencia. Sí es cierto, además, que cuando yo empecé esta investigación me interesaba muchísimo el género interpretativo. Ya hay autores como Carmelo Polino que habían dicho que se utilizaba, incluso desde el 2008, mucho el género informativo y se dejaba un poco más de lado el género interpretativo en ciencia, pero además, por mi rol actual, me interesaba muchísimo saber cómo estamos produciendo las historias en ciencia y cómo poder mejorar la preparación de los futuros comunicadores y comunicadoras desde la universidad, que es donde estoy actualmente. Igual que las vocaciones científicas en ciencia, se necesitan las vocaciones para ciencia en periodismo. En mi caso personal, cuando yo entré en la universidad, tenía una beca socioeconómica y ocupaba también trabajo, y entré de asistente de investigación en un laboratorio de física nuclear con 19 años. Eso marcó muchísimo mi elección y de ahí en adelante, pues en realidad nunca más me salí del sector científico-tecnológico. Así que las experiencias en la universidad cuentan muchísimo. ¿Qué fue lo que se hizo? 3 grandes áreas que espero poder comentarles brevemente. La primera fue caracterizar los grandes reportajes de ciencia de 3 países diferentes, ya les cuento los periódicos, analizar las narrativas que fueran coincidentes. Me interesaba muchísimo un poco ver la pluralidad, si había o no pluralidad en los temas, pero además me interesaba mucho saber cuánto le queda al lector. Entonces decidí hacer una prueba experimental de memoria con estudiantes e investigadores de la universidad para saber realmente qué es lo que pasa después de que se lee un gran reportaje. Además de esto, quería pasar de la investigación a la docencia y un poco a la extensión. Entonces, a partir de todos estos resultados que les voy a comentar, hicimos un esfuerzo para llevar la parte narrativa a un curso, y a partir del curso pudimos editar un libro de relatos de ciencia realizado por estudiantes de comunicación, que espero concluir con eso
mi participación del día de hoy. Los periódicos fueron periódicos dominantes, los que más tenían tránsito en sus webs, las visitas digitales: El Universal de México, El País de España y La Nación de Costa Rica. Esos tres países. Fue todo el primer semestre de 2015, fue un censo basado en texto escrito únicamente. Se incluyó salud y nutrición, se excluyeron las ciencias sociales. Lo que más me interesaba era cómo se contaban los temas más complejos, y dado que el interés era nutrir a los futuros comunicadores, pues es mucho más sencillo para nosotros que estudiamos comunicación poder contar las ciencias sociales, así que por la brevedad del tiempo del doctorado se excluyeron. Fueron 155 grandes reportajes, estrictamente de más de 1000 palabras sin considerar el titular, más o menos 625 páginas de texto, y la prueba de memoria, como les mencionó, se hizo en la Universidad de Costa Rica. En esta primera sección les voy a contar brevemente cuáles fueron los insumos encontrados. El País de España en ese periodo publicó 86 grandes reportajes, El Universal de México 35 y La Nación de Costa Rica 34. Ya Nuño el día anterior nos contó un poco cómo trabaja materia y cuál es la fortaleza que tienen, que esto se ve reflejado en estos datos absolutos. El Universal de México, los grandes reportajes los utilizan en el suplemento especial, y La Nación de Costa Rica, a pesar de que tiene una sección diaria especializada para ciencia y tecnología, trabaja mucho más la noticia corta, e incluso en estos 34 reportajes encontrados, muchos de ellos son noticia múltiple, construida a partir de diferentes titulares que tienen una misma línea temática. Como ven, la cantidad de días, cada 2 días, en el caso, si lo hacemos relativo al tiempo, en el caso del País, y en el caso del Universal y de La Nación, más o menos cada 2 días podría haber un reportaje de ciencia. En el caso de si estamos trabajando con un género informativo o con un género interpretativo, encontramos muchas diferencias, como se ve en estos gráficos. El 91% en el caso de La Nación fueron textos informativos, 80% en el caso del Universal y 65% en el caso del País. Por ende, el País es el que obviamente está trabajando mucho más fuertemente contar historias de forma más interpretativa, más literaria, que tenga más figuras, más diálogos y por ende también más actores sociales. Les coloco ahí también el absoluto, porque a veces el relativo indica una tendencia y uno se queda con la idea de cuántos en realidad fueron durante esos 6 meses. Este es un ejemplo, lo voy a leer de acá porque la vista no me da hasta allá. Un parásito al acecho de 3 generaciones de mujeres. Este salió en El País el 21 de marzo de 2015. Este primer párrafo de inicio llama muchísimo la atención porque captura de inmediato. La médico española Miriam Navarro lleva un parásito tatuado en el tobillo derecho. Es una célula alargada con un núcleo y un flagelo. Es el látigo inquieto popularizado por los espermatozoides. La doctora lo lleva dibujado en la piel, pero su compañera de mesa en un restaurante latino de Madrid, la boliviana Brigitte Jordan, lo transporta en la sangre. A diferencia de otros ejemplos que encontré tanto en La Nación como en El Universal, donde solamente el primer párrafo es interpretativo y luego se desarrolla más los datos y hechos noticiosos tal cual, en estos textos que encontré en El País, a lo largo de todo el texto, la parte interpretativa es transversal al ejercicio escrito. Okay. En el caso para darles un ejemplo de acá del Universal, que tiene que ver con los bosques, fue el único de todos los reportajes encontrados que utilizó una pregunta como parte de su titular. ¿Cómo se defienden los bosques? Esto llama inmediatamente también al lector. Tenemos la misma pregunta, vamos a contestar la pregunta a través del texto. Y el inicio empieza también de forma interpretativa, pero es solo el primer párrafo. Después del primer párrafo se empieza ya inmediatamente con el reportaje informativo. Entonces, cuando tenemos esto, en el caso de mi persona como investigadora, lo tomé como género informativo y no interpretativo. En el caso de lo Universal, además, se tiene un gran esfuerzo de colocar en estos suplementos los infográficos interactivos, que funcionan muy bien también para que la persona se quede más tiempo en la web y pueda manejar en la parte más visual
el contenido del mensaje. Acá tenemos la parte de antecedentes. Uno de los intereses míos al ver el género más amplio era poder ver si los antecedentes y el contexto estaban presentes. Ya hay varias teorías en el periodismo que indican que cuando las personas están expuestos a antecedentes, frecuentemente pueden elevar su nivel cultural y metodológico. Eso quiere decir que pueden llegar más rápidamente a tener participación y movilidad a partir de la información que están recibiendo. En este caso, en la parte superior, encontrarán la tendencia de cada uno de los periódicos en publicar antecedentes. Y los que más encontraron fueron datos de informes de estudios previos. No consideré cuando lo que se coloca es el hipervínculo, sino que estuviera dentro del texto escrito, los procesos de evolución, acciones realizadas, historias de los personajes y creación de la organización o del proyecto. El espacio para antecedentes está en los textos, podría ser todavía más amplio si se le da más extensión a cada uno de los textos, en oposición un poco es que reacciona tarde. Listo. En oposición al uso del contexto. En el caso del contexto, tenemos 56%, 46% y 47%. Los números bajan. ¿Qué tanta información podemos encontrar dentro de un reportaje de ciencia que nos cuente cuáles son las consecuencias en economía, en cultura, en política, que nos sitúe con respecto a otros países o que nos sitúe incluso dentro de una misma región? Estos datos contextuales fueron menores. Y en el caso de los campos disciplinares, ustedes notarán ahí la comparación que se hace entre los tres periódicos. Tenemos ciencias de la salud, que siempre es una de las disciplinas que más aparece en los textos. Ya sabemos que las personas, tanto en prevención como en estado de la ciencia, en salud, les gusta leer y es algo que van a buscar. 47%, 33%, casi 34% y 20% en la parte de ciencias de la salud. El periódico La Nación en Costa Rica tiene una periodista especializada en salud, con lo cual es la mayoría lo que están publicando de los grandes reportajes en esa área. En ciencias ambientales se mantiene bastante estable, cada uno destina un espacio para que esto suceda. En ciencias biológicas empieza a bajar, a excepción del país. En ciencias de la tierra tenemos, en el caso del Universal, junto con tecnología, fueron los que más alto estuvieron en las disciplinas, en el caso mexicano, y en el caso de ciencias exactas vemos un 5.8, casi 6 en el país y un 11.4 en el Universal. Ahí les coloco también el absoluto, pues el relativo puede engañar con respecto al porcentaje, a la frecuencia completa. En el caso de La Nación no existió ningún reportaje grande en matemática, en química o en física en el periodo estudiado. Ok. La parte de género, aunque no soy especialista en trabajar en género, me interesaba mucho. Hay investigaciones recurrentes que están hablando de cómo se construye la imagen de la mujer científica en la prensa. Y en el caso de los grandes reportajes tenemos también una brecha de género importante, 79% contra 21% en el uso de fuentes expertas. Si bien en la parte de abajo, donde viene desagregado por mujeres y hombres por cada uno de los periódicos, se ve la cantidad de brecha que cada uno de los países está exhibiendo a la hora de elegir la fuente. Pero además podemos ver que La Nación fue la que más utilizó diferentes fuentes por reportaje y el Universal el que menos utilizó. Esto independientemente de si fueron masculinos o femeninos, podemos sacar la relación. Ahora, cuando lo desagregamos, podemos ver los diferentes tipos de apelativos con los cuales presentamos a los voceros y a las voceras. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, los últimos indicadores de ciencia dicen que hay un crecimiento mucho mayor en investigadoras. Hay gente, mujeres escogiendo mucho más el área de ciencias a la hora de estudiar y vinculándose a la investigación científica.
pero la forma en que son presentadas, lo que ganan, si tienen o no jerarquía, todavía no ha cambiado. Lo vemos entonces, por ejemplo, en el caso de investigador e investigadora, tenemos los totales 185 investigadores e investigadoras 27, doctores 70, doctoras 25. Lo que está en amarillo es el cargo, lo que está en celeste es lo que la persona hace, si es experto, si es profesor, si es autora, si es científica. Lo que está en azul son los cargos de autoridad, directores, presidentes, jefes, responsables, coordinadoras. Y esta tabla es mucho más grande, hay muchos más apelativos, estos son los que salieron con mayor frecuencia. Como ustedes notarán al final, el premio Nobel, todos son hombres y todos fueron nombrados solamente por el país. Hay casos interesantes, por ejemplo, los médicos en Costa Rica, que coincide con la cantidad de cobertura en salud, fueron 17, mientras que médicas fueron solo 4. De igual forma empezamos a ver las grandes brechas que existen en cada una, principalmente en los puestos de autoridad. Una de las grandes áreas también dentro de todas las variables que se estudiaron fueron los beneficios y los riesgos y también la presencia de controversias. En una entrevista que hice con Patricia Fernández de Lis, que es la editora en El País en materia, me decía que los beneficios van a ser siempre grandes porque trabajan muchísimo con revistas científicas y que ese es uno de los motivos porque los beneficios se vean mucho más altos. También hay teoría donde dice que con el paso de los años se ha visto menos reflejada la controversia en las notas de ciencia y eso un poco tiene que ver también con lo que hemos estado hablando ayer y hoy, entre la controversia que sí se vio reflejada, el tema de las vacunas, hepatitis C principalmente en España, cáncer, fecundación in vitro y fecundación asistida. En el caso de Costa Rica tuvimos una coyuntura de sextillizos y de cuatrillizos en el periodo de estudio que pusieron muy en jaque los procesos de fertilización. Y tenemos también la parte de contaminación ambiental. Esto es importante porque es el rol principal en el periodismo, la parte de vigilancia, de ser altavoz de la ciudadanía, es importante. Entonces, encontrar estas historias donde hay controversia, donde podemos irnos más allá, ya lo decía Federico, de las revistas científicas, nos puede dar un espacio. Estos son ejemplos publicados en El País, 2 del 2015 y 1 del 2017, sobre una noticia, un reportaje grande sobre un artículo en revista científica que causó mucho impacto, que era que el azar era lo que podía estar incidiendo en que una persona desarrollara o no cáncer. El primero salió 1 de enero del 2015 y para marzo se había hecho la segunda entrega y este año se retomó con una adicional. Pasando al siguiente capítulo, con base en todos los trabajos que tenía recopilados, empecé a ver cuáles eran los temas que estaban coincidiendo entre los 3 países. Inicialmente pensé que iba a salir la parte ambiental, pensé que cambio climático y calentamiento global iban a ser una de las principales narrativas en común, pero me encontré que el único hecho noticioso que había aparecido en grandes reportajes en 2 de los periódicos y en uno de ellos solo como noticia, era la reactivación del Gran Colisionador de Hadrones. Ningún otro hecho noticioso, incluso saliendo de revistas científicas, fue coincidente entre los 3 diarios. Esto quiere decir que para mí, trabajar grandes reportajes implica una diferenciación en cada uno de los periódicos, implica poder llegarle a los lectores con una historia diferente que no tiene nadie más, incluso partiendo de revistas científicas. ¿Qué fue lo que se encontró? Los temas coincidentes en ese periodo, uno fue coyuntural, que tenía que ver con el aniversario del ébola. En marzo 2015 se cumplió el primer año de la epidemia en África, y el segundo tenía que ver dentro de la comunicación en ambiente, tenía que ver con la extinción de especies, tanto la parte de bosques o cobertura boscosa como animal. Tuvimos también en nutrición y en cáncer,
pero tenían el foco puesto en diferentes cosas. En nutrición, por ejemplo, en leche o en chía, y en cáncer tenían algunos en próstata, otros en cáncer de mama, iban variando. Y en el caso de temas que estuvieron presentes en 2 diarios con enfoques diferentes está la hepatitis C, las células madre, los insectos polinizadores y los drones y la inteligencia artificial. ¿Qué se hizo? Básicamente, para poder ver la estructura narrativa, tomé quiénes eran los protagonistas, cuáles eran las funciones que aparecían y cuáles eran las acciones que estaban apareciendo en cada uno de esos protagonistas. En el caso, por ejemplo, del ébola, decía, el ébola se ha cobrado más de 10.000 muertos, se coló en una gran ciudad, dio el salto a otros 2 países, se ha ralentizado, pero sigue activa. En este caso fue un reportaje por cada uno de los diarios y como ustedes ya podrán estar viendo acá en el país, fue interpretativo. Ya se están viendo las personificaciones dentro de la descripción del ébola. Pero si ustedes lo ven dentro de este cuadro, la parte importante, los protagonistas en realidad en este reportaje del país fueron los enfermos. Y los enfermos tenían dos tipos de enfermos diferentes. Estaban los enfermos africanos, actores sociales, y estaban también los doctores y los cooperantes, que son 2 tipos de estatus de enfermos diferentes. Pero el enfoque estaba listo en el actor social que estaba padeciendo la enfermedad y la parte de autoridades e incluso del personal sanitario era un protagonista secundario. Vean la diferencia con el tema publicado exactamente en el mismo periodo de aniversario, pero en La Nación de Costa Rica. Tenemos un énfasis en los científicos y en los estudios y ensayos clínicos que los científicos realizan. ¿Qué hacen? Hacen pruebas en humanos, pueden desarrollar vacunas, publican en revistas científicas. Es muy interesante porque varias veces salió que los científicos publican en revistas científicas. Era como un mensaje clave. Y en el caso de los estudios y ensayos clínicos retratan la enfermedad o brindan el comportamiento de contagio por edades. En el Universal, también diferente, vean cómo con el mismo tema, cada uno de los estilos y propuesta del periodista hace que el resultado sea completamente diferente. En el Universal, el centro fue el ébola. ¿Cuáles son las funciones del ébola? Incurable, es virus agudo grave, es zoonótico. ¿Cuáles son las acciones? Actual brote, el más grande de la historia. ¿Y cuáles son todos los síntomas y consecuencias que el ébola causa a los enfermos? En el caso de los enfermos era menor y en el caso de los especialistas también era secundario. En el caso de la extinción, hay incompatibilidad entre mi dedo y el aparato. No sé, le estoy dando para adelante y me hace otra cosa. Ok, vamos a la extinción. En el caso del tema de extinción, como lo están viendo, hay muchos más protagonistas, el tema estaba desagregado en diferentes tipos de funciones y de acciones. Tenemos al ser humano que produce la 6ª gran extinción, acabó con 322 especies de vertebrados, sobreexplota y contamina. Es tajante con el papel en la historia que estamos teniendo nosotros los seres humanos en el caso de la extinción. Tenemos la cubierta vegetal, el fenómeno del Niño, el calentamiento global, la deforestación y los científicos. En este caso los científicos también eran un protagonista menor. Una de las diferencias detectadas fue el uso de tecnolectos o de lenguaje científico en los 3 diferentes reportajes. En el caso del Universal siempre existió un poco más de uso de lenguaje científico que me llevó a pensar 2 cosas. La primera, que los lectores de suplementos especiales ya tenían un nivel cultural metodológico mucho mayor, o en segunda instancia, que la extensión del reportaje informativo que tenían para el espacio no dejaba de explicar aún más algunos de los términos. Por ejemplo, en tejido de cultivos vegetales
divide un organismo en sus bloques constituyentes y los desarrolla en medios de cultivo en condiciones asépticas. La parte de silvicultura, que no estaba explicada dentro del texto. Y una cosa importante también en el texto del Universal que me gustó mucho fue la precisión de decir que el deterioro ambiental es más difícil de detectar que la deforestación. O sea que la recuperación de las manchas boscosas no necesariamente indica que ese ecosistema está saludable y que hemos revertido un proceso. Eso me pareció también muy importante. En este caso, tampoco ninguno de los protagonistas que aparecieron en la historia fue mucho mayor uno que el otro y todos estaban intrínsecamente relacionados. En el caso de La Nación, existió un único reportaje que tenía que ver con la pérdida de chanchos de monte en un parque nacional del país y es muy interesante ver que hay dos grandes polos. Uno, la identificación del chancho de monte, cuáles son sus hábitos y cuáles son sus características, y la segunda, los oreros. Y si ustedes se darán cuenta, es tajante también las características que hay en los oreros. Se internan ilegalmente, cazan a los chanchos, construyen túneles que provocan erosión, desvían cauces, causan un daño ambiental irreparable. En este texto no hay presencia de los oreros, lo cual a mí personalmente me hizo muchísima falta, porque sí es cierto todo lo que se dice. En los grandes reportajes incluso no encontré, dado las fuentes que se deben utilizar y el tipo de tiempo y recursos que se le deben dedicar, no encontré. Podrían haber faltas de precisión, pero no eran noticias falsas, no son grandes reportajes. En este caso, los oreros no lo hacen por gusto, lo hacen por precariedad. Es una cuestión social, que fue lo que les enseñaron, tienen que mantener a sus hijos, lo que les queda cerca es el Parque Nacional y por supuesto se internan ilegalmente a buscar oro. Pero esa voz ahí sí me hizo falta. En el caso de las figuras literarias y la construcción de imágenes, encontré poco, principalmente porque está asociado al bajo nivel todavía de género interpretativo en los textos. Como ustedes notarán, la personificación y la metáfora fueron las que más estuvieron presentes. Conservar la epidermis verde del planeta, eso fue del Universal. Durante la época en que los dinosaurios gobernaban la Tierra, en el país, los humanos golpeamos la biodiversidad como asteroides del Cretácico. Ese tipo de figuras literarias, como ahorita se los contaré, causan mucho menor decaimiento de la información. La gente puede recuperar información mucho más rápida con ese tipo de recursos. Construcción de imágenes. Imagínense que en solo 20 años desaparece un bosque similar a la superficie que ocupan España, Portugal, Alemania y Francia juntos. O incluso utilizar colores. Se puede observar una planta de tonalidades pardas y verduzcas que no rebasa los 3 centímetros de altura. Ese tipo de redacciones donde los lectores pueden utilizar su imaginación para poder ir construyendo el tamaño, la textura, los olores, los sabores, implican que van a tener mayor contexto de recuperación posteriormente de la información. Encontré pocas preguntas, pero sí existieron, mayor en temas de extinción y por el país de España. Emociones, solo 2 ejemplos, y uno de ellos fue una pequeña entrevista adicional, porque cuando salió el reportaje grande en La Nación, el guardaparques a quien habían entrevistado había muerto. Entonces, como en realidad fue coyuntural, solo habría una emoción. Y en sorpresa y humor también solo un ejemplo. En el caso de la prueba de memoria, a partir de la lectura, que para mí fue la primera vez que ingresé un poco en el área de neurociencias más aplicada a una investigación en comunicación, me interesaba muchísimo saber cuánto de lo que las personas leen de nuestros reportajes se puede quedar y puede pasar a ser parte de la memoria semántica del ser humano. En general, nosotros lo que tenemos es, la que es más propensa a ejercerla, es la memoria episódica. Entonces, mañana puedo recordar lo que hice hoy, pero dentro de 7 días, si no me dicen exactamente dónde estaba, puede ser que no recupere la información. Si a todos ustedes yo les pregunto dónde estaban cenando hace 7 días, van a tener que hacer un ejercicio, algunos tal vez no puedan recuperar la información, pero si yo les digo textos, ¿cómo voy poniendo pistas que hagan que después las personas puedan recuperar la información? Entonces, la hipótesis era que los lectores del reportaje informativo iban a poder tener
mayor memoria en el test inicial y los que leyeran el reportaje interpretativo iban a tener menor decaimiento de la información 7 días después. ¿Cómo funciona eso? Tomé un reportaje interpretativo sobre espeleología que habían escrito en La Nación, era el culturalmente más cercano porque estaba trabajando con sujetos costarricenses. Ellos tenían que leer el texto completo, era como de 1200 palabras. Yo hice otro texto donde quité las figuras literarias, los testimonios, los diálogos, recuerdo y reconocimiento, que es la forma en cómo podemos los seres humanos recuperar la información. En una tenían que recontar lo leído de cero, sin ningún tipo de pistas. En los otros les daba pistas, después había asociaciones, emparejamientos. Y posteriormente les preguntaba si habían existido problemas con el cuestionario, con los ruidos, con la iluminación, con la época del día donde decidieron hacer la prueba experimental. En la parte, obviamente, cada parte de este cuestionario implicaba que el estudiante fuera avanzando y no podía regresar. Así que yo trataba incluso en las primeras preguntas de no darles una pista que pudieran usar en la parte de asociación. Y en la parte de asociación traté de ponerles incluso los nombres en latín que habían salido, por ejemplo, de uno de los peces en las cavernas. Y también pregunté por los riesgos. Varias cosas obtuve en esta prueba de memoria. La primera es la cantidad de recuerdo que las personas tienen partiendo de cero, como cuando, no sé, que yo termine esta conferencia y les pregunte a ustedes, díganme lo que yo dije. Si les digo, díganme lo que yo dije en el orden en que lo dije, se los pongo todavía más difícil. Pero pongamos que yo digo nada más, vuélvanme, cuéntenme lo que yo dije. Las personas ahí usan lo que más les llamó la atención, si algo de lo que dije se vinculó con su propia experiencia, con algo que ustedes hicieron antes, y ahí entra un poco el asunto de la relevancia. Ustedes me contarán lo que realmente les interesó únicamente. Y al no darles yo pistas, vamos a tener datos como estos que les estoy mostrando, que son en realidad bastante bajos. Así que si nosotros hacemos un texto muy informativo y no metemos pistas o incluso, como decía Federico Nuño, no les ponemos incluso imágenes, algún meme, un audio, algo, todo eso no funciona solamente porque es una moda y hay que hacer cosas multimedia y transmedia. Funciona porque son un contexto de recuperación de información. Entonces, veamos ahí que el informativo en el primero tuvo 33%, o sea que sí se cumple, que recuerdan más inmediatamente cuando nosotros les damos hechos concretos, van a recordar esos hechos concretos de inmediato. Pero después existieron 10 puntos de pérdida de información 7 días después. En el caso del interpretativo hubo una menor pérdida de información, recordaron menos, 21%, y bajaron mucho menos. Aún así, fíjense que del 17 al 23 todavía tenemos que la gente que leyó informativo, un poco menor de texto, termina al final con más datos después de los 7 días. En el caso, volvimos. No sé qué hago. Ahí, ya. No sé, hay algo, algún clic no funciona. Tenemos entonces, pasamos al recuerdo con indicios. Ya yo en ese test les puse un poco más de pistas y en el completar empiezan a aparecer mucho más datos. 60% y 66% empiezan a recordar a partir de una frase. El test estaba hecho a partir de una frase. Por ejemplo, la actividad científica más riesgosa del mundo es, y todos ponían espeleobuceo. Todos se acordaban, espeleobuceo. En este caso, bueno, todos no, pero mucho más, 66% en este caso y 60% en el otro. Cuando vemos el decaimiento de la información, cuando ya le metemos pistas, el decaimiento de la información es menor. En el caso del solucionar, por ejemplo, la consulta podía ser, ¿cuáles son las herramientas que hay que llevar cuando uno va de visita a una caverna? Entonces, obviamente hay cosas que pueden partir de la experiencia de vida o del sentido común. Por ejemplo, algunos me pusieron mascarillas y el texto no decía mascarillas.
aunque de esos son como recuerdos inducidos que no funcionan porque en el texto no estaban, pero vamos subiendo entonces poniendo pistas de recuerdo. En el caso de la identificación, que era una opción única entre 3 opciones, vemos que todavía subió mucho más. O sea que las personas cuando le dan 3 o 4 opciones pueden indicar con más veracidad qué fue lo que leyeron y marcar. Tenemos un 83% en ambos casos y un decaimiento de la información mucho menor. Otra vez, en el interpretativo se recordó mucho más después de 7 días. Y en el caso del emparejamiento, que era donde ya estaban los nombres en latín y había, por ejemplo, pequeñas trampas como estalactitas y estalagmitas en el mismo origen y los tenían que cruzar, existió un poco más de error, pero aún así también tenemos datos de 64-73%. ¿Qué fue lo que concluí a partir de esta prueba experimental? La primera es que corroboré la teoría, el tiempo efectivamente nos afecta, por eso es que estudiar para un examen el día anterior no funciona, funciona para la nota de curso, pero no funciona para la vida. Entonces el tiempo obviamente va a hacer que tengamos mucho mayor decaimiento de la información. La comparación de cada grupo entre su prueba inicial y final, porque además esto lo hice con pruebas estadísticas de significancia, como ustedes vieron, los datos me pueden llevar en una dirección y puedo indicarles que hay una tendencia hacia, pero no puedo asegurarles por inferencia que leer el texto informativo hace una diferencia con leer el texto interpretativo cuando se trata de memoria humana. O sea, eso no se los puedo decir, porque la prueba de significancia entre ambos grupos no salió con mayor a 0.05. En síntesis, ya para ir cerrando, he comprobado que los contextos dentro de los escritos, las anécdotas, los recursos literarios, los diálogos, la construcción de esas imágenes que les mencionaba, que tienen que ver con los registros sensoriales, hace que nosotros como lectores podamos recuperar la información más adelante. ¿Eso qué implica? Que ya hay un aprendizaje, que ya podemos pasar de la memoria episódica a la memoria semántica y podemos hacer que el tiempo no nos juegue una mala pasada y se nos olvide información importante. Esto sirve no solamente para el periodismo de ciencia, obviamente sirve para cualquier tipo de comunicación que vayamos a establecer, incluso en conversaciones. El párrafo de cierre, eso me llamó muchísimo la atención. Obviamente era público cautivo, no tanto investigadores como estudiantes estaban colaborando, obviamente se iban a leer todo el texto hasta el final, pero me llamó mucho la atención que los datos de la párrafo de cierre fueron recuperados bastante bien por ambos grupos 7 días después. Hay mayor recuperación de los estudiantes que de los investigadores. Los estudiantes rondaban los 23 a 25 años y los investigadores tenían más de 40 años. Eso también tiene que ver con la teoría. Está demostrado que las personas jóvenes recuerdan más y recuperan la información más rápido que las personas mayores. Y la presencia de actores sociales vuelve el texto más próximo. Obviamente no van a ser las fuentes expertas, pero podemos contextualizar de cuáles son los beneficios, cómo ven la parte cultural, cuáles ven la parte, digamos, de aplicación a la vida cotidiana, y eso lo vuelve más cercano. Las conclusiones. En este caso, además, comparé un poco lo que yo había obtenido con literatura reciente en un estudio por estos autores que coloco ahí en España. Hicieron una investigación con periodistas, más de 350 encuestas, en las cuales vieron que los propios periodistas decían que el rol de altavoz de la ciudadanía era para ellos el principal, que tiene funciones como contar historias sobre el mundo real y que las personas a través de los medios también puedan expresar su punto de vista sobre un tema que les interesa, que en este caso sería la ciencia. Este rol no lo encontré mucho texto informativo, así que el rol de difusor de la información en realidad fue el prioritario en los textos que yo revisé, pero las funciones socializadoras, culturales y educativas que les mencionaba anteriormente, en realidad no estaban tan presentes en esos textos. Esto implica
un espacio de innovación que es importante dentro de nuestra propia generación de contenidos, incluso no necesariamente dentro de los mismos medios masivos, puede ser dentro de los esfuerzos que estamos haciendo en comunicación en cada uno de los centros de producción del conocimiento. ¿Cómo podemos elaborar? Hemos estado hablando mucho de las historias estos días. ¿Cómo podemos ir innovando en esa parte? Y el llamado a la movilización ciudadana, decirle a la gente que tiene la capacidad de actuar y de hablar, se dio más en los temas de biodiversidad y salud. Y para finalizar, les quería contar brevemente, a partir de todo esto, de los estudios de narrativa, de cómo se construyen y cómo se recuerdan las historias, en un curso que empezó el año anterior en la Escuela de Comunicación, yo tenía a cargo 24 estudiantes y con esos 24 estudiantes hicimos un proyecto, era de forma individual, cada uno de los estudiantes tenía que ir a buscar un centro de investigación y un asesor o asesora científica para poder realizar un relato corto, que fuera literatura con ciencia, no era ficción, era ciencia nacional. Y a partir de esa ciencia nacional poder elaborar un relato de más o menos 8 páginas. Al principio los estudiantes, ninguno de ellos tenía experiencia en el sector de ciencia, no les cayó muy bien la idea, les sintieron que era muy difícil, tenían primero que enfrentarse a las revistas de artículos indexados, tenían que ir a un centro y preguntar dónde estaban las últimas de los papers que ellos habían publicado, pero al finalizar teníamos 24 relatos de ciencia avalados cada uno por una carta del asesor científico. Muchos de estos asesores científicos fueron los miembros de la Academia Nacional de Ciencias de nuestro país, que nos apoyó en este proyecto. En enero de este año empezamos la parte de escoger en un consejo editorial cuáles eran los mejores relatos. Escogimos 14 relatos que pasaron por una revisión filológica y pasaron por una segunda revisión de 2 pares científicos de la misma Academia Nacional de Ciencias, y el pasado 30 de noviembre lanzamos el libro Memoria Dorada, relatos de ciencia con relatos de biología, geología, genética, medicina, salud, cambio climático y 2 textos en física, que en general una era radioastronomía y la otra es un cuento de fisión nuclear, que están muy bien realizados. Este es el texto, la portada del libro. Nos sentimos muy orgullosos del Centro de Investigación en Comunicación, me apoyó mucho con este proceso, igual la editorial técnica de la Universidad Técnica Nacional de la UTN. Y lo que tratamos de hacer con este proceso fue elaborar una investigación que fuera una investigación validada con metodología de la investigación en comunicación que fuera formal, pero pasarla inmediatamente a docencia y pasarle inmediatamente a extensión. O sea, este libro va dirigido a hacer acción social y a acercarnos a público adulto, no son relatos para niños, y tienen temas realmente complejos: neurogénesis, obesidad, agua, que creo que van a ser de mucho provecho en Costa Rica para el impulso a la cultura científica. Y eso era lo que quería compartirles hoy. Muchas gracias. ¿Preguntas? Querida Margot, encantado de tenerte aquí. Yo quiero hacer un cuestionamiento a tu presentación. Creo que seguramente va a haber mucha discusión, no sé si haya tiempo, pero seguramente muchos colegas aquí están también con la cabeza revuelta después de escucharte. Y bueno, lo primero que quisiera decir es que yo creo que muchos estudios que se están haciendo respecto a la comunicación pública de la ciencia, porque la investigación en comunicación pública de la ciencia es algo que no existía y que está surgiendo. Muchos de estos estudios pues están, vaya, yo lo que creo es que todo estudio es útil, ¿no? Todo resultado, toda investigación es válida, es útil, es importante, siempre cuando esté bien hecha como la que tú nos acabas de presentar. Pero al mismo tiempo yo creo que nos revuelve la cabeza frente a conceptos que tenemos nosotros, muchos de nosotros muy arraigados, y probablemente
tengamos que cambiarlos, pero mi opinión respecto a lo que presentaste es que discrepo de algunas de las concepciones que sustentan la investigación que tú hiciste. Una de ellas es, lo mencionaste al final, la idea de que de alguna manera el producto del trabajo periodístico, que es un trabajo una labor de comunicación, sea buscar un aprendizaje, ¿no? O sea, tú de alguna manera mides el aprendizaje a través de la memoria, que es parte del proceso de aprendizaje. Y yo creo que a cualquier periodista le brinca, ¿no? Por supuesto que comunicamos y por supuesto que queremos que la información que comunicamos quede en las mentes de nuestros públicos, pero cuando alguien dice se busca un aprendizaje y vamos a medirlo y vamos a ver cuántos días les dura en la memoria, y eso ya nos remite, digamos, al ámbito escolar, yo creo que a varios de nosotros nos truena la caja de velocidades, ¿no? La concepción que a mí me gusta de la labor de comunicación, de la ciencia y del periodismo, se acerca más a la labor de difusión cultural, en la que por supuesto que comunicamos y por supuesto que queremos que la información y los conceptos que comunicamos queden en las mentes, pero como que sentimos que, vaya, no me imagino a alguien con un programa de promoción de la lectura, por ejemplo, que luego buscara hacer exámenes para ver si se acuerdan del argumento, de los detalles o de los nombres de los personajes de las novelas, ¿no? Sino que lo que se busca es algo como mucho más vago y mucho más borroso, que es dejar esas ideas circulando en la cultura y que vayan infectando cerebros, pero no con ese nivel de precisión de que este mensaje en particular quede, sino que aumente la frecuencia de esos memes en la población, pero como conjunto de memes ahí dispersándose, no como medir exactamente si este mensaje se quedó grabado en la mente de los que lo leyeron. Esa es mi inquietud, esa es mi discrepancia, pero no es una descalificación, ni mucho menos. Me parece importantísimo tener estos estudios y seguir adelante. Y vaya, es una expresión de inquietud para abrir la discusión y seguramente tendrá que haber mucho más trabajo para que vayamos entendiendo mejor nuestra propia labor. Así que muchas gracias por presentarlo. Gracias, Martín. Te contesto. Hay ya teoría, esto no lo digo yo, que hay una formación, quizá podría quitar la palabra aprendizaje del proceso, pero hay una formación cultural y metodológica en las audiencias cuando se ven expuestas continuamente a buenos trabajos periodísticos. Eso ya, digamos, no lo digo yo, ya está en literatura. Y sí hay dentro de los roles teóricos del periodismo una parte que está enfocada en esa formación de las audiencias. Y no hay forma entonces de poder llegar en la escala donde creamos curiosidad y después vamos pasando en la pirámide hasta la parte de movilización y participación social, si no sabemos que a partir de nuestras acciones hay una formación que se da y en diferentes tipos de niveles y probablemente no con esa conciencia a la hora de escribir, pero incluso para eso es que hay un apoyo que me parece que es importante en red, que tiene que ver con cómo la academia puede colaborar con esos espacios de evaluación y con esa unión disciplinar, porque este tipo de estudios, el principio es un estudio muy pertinente al área de comunicación y el último es uno que casi nunca se hace. Entonces, ¿cómo hacer para que desde otras áreas disciplinares poder utilizar mecanismos de forma que entendamos un poco más los procesos que vienen desde un aporte de la academia, pero que no pasan todos los días en la parte del ejercicio profesional? Sí discrepo, creo que hay una formación cultural y metodológica que hacemos cuando cada persona, tenemos una audiencia que nos va siguiendo y hay un momento en que realmente saben cómo funciona un reactor nuclear, en que realmente entienden cómo funciona un proceso biotecnológico, porque han seguido las lecturas de alguien que escribe bien al respecto. Pero el debate está abierto.
Hola Margot, yo tengo dos dudas, una sobre tu muestra, la selección de tu muestra cuando seleccionaste a las personas para que leyeran los reportajes y cómo trabajaste el sesgo, si imagino que eran comunidades de Costa Rica, cómo trabajaste el sesgo de que fueran los costarricenses que se sintieran más, que recordaran más cosas a partir de reportajes de Costa Rica y no de los otros dos países, por ejemplo. Y la otra pregunta, sé que no está incluido en tu trabajo doctoral, pero sí es cierto que hay muchos estudios que después de hacer estos análisis de contenido van con los periodistas y entonces empiezan a cuestionarlos, ¿no? o a preguntarles simplemente qué es lo que los llevó a, por ejemplo, seleccionar más fuentes hombres que mujeres, o por qué en un país se habla más de la enfermedad, en otro de los enfermos y en otro de los científicos, ¿no? O sea, todas esas cosas que pueden alimentar muchísimo mejor el análisis y la reflexión sobre cómo trabajan los periodistas. Entonces, a pesar de que no lo hiciste, sí quería preguntarte qué les hubieras preguntado o cuáles son las dudas que te quedas sobre por qué trabajan como trabajan los hacedores de estos reportajes que analizaste. Gracias. Sí, en el caso de la muestra fue una muestra de selección dirigida, fueron participantes voluntarios de la Escuela de Comunicación Colectiva. Me interesaba trabajar con estudiantes e investigadores directamente relacionados con comunicación y que no hubieran tenido experiencia anterior con el tema de espeleología. Esto era fundamental. Si yo preguntaba cosas de gestión ambiental o de salud, probablemente el sesgo hubiera sido mucho mayor porque iban a recuperar información con base en experiencia. Pero ninguno de los participantes que estuvieron, tanto investigadores, fueron muestras pequeñas para hacer una de las pruebas fue TED Student. Se trabajó con gente que no conociera cuáles eran los procesos de la espeleología o incluso qué significaba espeleología, para poder minimizar esa muestra. Por supuesto, el grado de significancia, no lo mencioné antes, yo revisé los trabajos de Aquiles Negrete, que es un investigador mexicano que ha trabajado muchísimo con comparación entre literatura y hechos científicos. No consideré su forma de aproximarse a los trabajos. Lo que hice fue irme directamente a las neurociencias, para poder sacar a partir de los trabajos de categorías en neurociencias, poder sacar el cuestionario. Y sí, el grado de significancia podría decirme que tendría que trabajar con más 200 o 300 sujetos para poder saber bien cómo funciona la recuperación de información, que en este caso podría funcionar con lecturas diferentes. No estoy tampoco afirmando que estos resultados vayan a estar asociados directamente solo a la ciencia. Estarían asociados a lecturas complejas, no a literatura de cuentos, por ejemplo, directamente. Y en el caso de tu segunda pregunta, ¿qué era? Una pista. Recuperación de información. Perdón que me senté. ¿Sobre qué les preguntarías a los periodistas? Claro. Sí, listo. Mira, sí lo hice. No está registrado en el trabajo porque estaba fuera de los límites que inicialmente se habían planteado para poder sacarlo básicamente en tres años exactos, principalmente para que no perdiera vigor, rigor y que no fuera viejo la información que yo pudiera compartir cuando terminara. Hablé con periodistas de ciencia. En el caso del Universal me mencionaron que había una directriz, fue en el hackathon en Guadalajara, que había una directriz para hacer noticias breves y que los grandes reportajes solo funcionaban en fin de semana. Entonces ahí quita un poco cuál es la prioridad que le puedes dar a un reportaje si tenés menos espacio. También está la coyuntura nacional, por ejemplo. En ese momento en México había debates sobre la carrera espacial, así que es uno de los grandes temas que aparecen en el Universal. En el caso de La Nación consulté y me dijeron, y esto es importante porque creo que va en consonancia con lo que han dicho los anteriores, el editor o editora del medio es el que deja pasar o no un texto. Por ejemplo, en Costa Rica me mencionaban, si yo llego a decir que quiero un reportaje sobre el número pi, me van a decir que eso nadie lo va a leer, que eso no es parte de lo que nuestras audiencias esperan. Entonces, hay una preocupación del periodista de ciencia
y hay una restricción en ocasiones del editor y del medio para poder tener visibilidad en ciertos campos. En el caso del país tienen mucha más, un equipo consolidado que tiene mucha experiencia, y ya Nuño lo dijo. En este caso, Patricia Fernández me mencionaba que si hay que sacar a un periodista de las noticias diarias 4, 5, 6 días para que realice un reportaje, ella avala ese proceso e incluso lo considera indispensable. O sea, que no esté haciendo noticias diarias, sino que se dedique al reportaje grande. Entonces, este tipo por supuesto que le da contexto a este tipo de datos, y también está, por si no lo conocen, el estudio de Luisa Mazzarani que hizo de rutinas periodísticas en salas de redacción, que es un estudio bastante amplio, que da también cuenta, que ya yo sabía que se estaba realizando, que da también cuenta de esa parte, qué es lo que pasa en las salas. Incluso en La Nación ha funcionado mal para la ciencia en la actualidad, que hicieron salas integradas. Entonces, el equipo que solamente se dedicaba a ciencia ahora está también cubriendo otras fuentes al haber cambiado el modelo de redacción dentro del periódico. ¿Te contesté? Sí. Pues muchas gracias por la presentación de la tesis. La pregunta que quisiera hacer es si posteriormente o si está pensado el libro, el producto que ya hicieron, que esté disponible por medios electrónicos, en algún repositorio o algo. Sí, en este momento es local, se está vendiendo, es sin fines de lucro, así que se vende a precio de costo en la Academia Nacional de Ciencias. Lo que hicimos fue hacer un tiraje limitado. En general, tanto la universidad como las academias de ciencia no tienen tanto presupuesto. La idea es, depende del éxito que vayamos a tener, que lo tiramos un poco pensando incluso en Navidad y demás, poder hacerlo en forma digital. Incluso la Academia Nacional de Ciencias nuestro se puso en contacto con la red mundial de academias de ciencia para saber si podíamos ponerlo como ebook y que sea descargable incluso de forma gratuita más adelante a partir de la página de Llanas. Gracias. No nos mencionaste en tu metodología a qué le llamas reportaje largo, porque eso puede ser muy variable y para México puede ir desde 1000 palabras, 2000 palabras, varias series, que creo que la longitud sí tiene algo que ver con qué tanto puedas recordar. La segunda cosa, te quería sugerir que vale la pena que pongas la significancia en las gráficas. Creo que es importante cuando nos muestras las gráficas que podamos verla. Y la tercera, tampoco mencionaste si en este libro producto de este trabajo incluiste los puntos que encontraste que podían ser relevantes para mejorar que la gente recuerde, si trabajaron en eso intencionalmente para estas nuevas historias. Gracias. Mejor, quédate ahí porque es capaz que después de que empiezo a hablar, la segunda y la tercera, A mí también. la segunda y la tercera ya no me traje lapicero. En el caso, te voy a empezar por la última, como el párrafo de cierre. Sí se trabajó directamente, fue un curso, es un curso semestral, entonces se trabajó en los diálogos, se trabajó en la construcción de imágenes, en cómo colocar colores. Obviamente cada uno de los muchachos lo trabajó diferente, depende del tema que tenían. Se hizo énfasis en figuras literarias, en diálogo y en la construcción de imágenes. Esas fueron las tres áreas de trabajo para el relato de ciencia. Y supongo que tu idea es medirlo después. ¿Perdón? Y supongo que tu idea es medir el impacto después, o sea, ya intencionalmente ver estas historias. El año entrante tenemos un trabajo a partir de eso. La Academia Nacional de Ciencias sabe a quién se le repartió y quién lo compró. La idea es poder tener, no sé si exactamente lo mismo o sea cualitativo, poder tener una oportunidad de saber cómo el libro funcionó, porque incluso hay grupos de investigación dentro de la universidad que quieren establecer ese contacto, por ejemplo, para hacer un libro todo con cuentos de biotecnología, por ejemplo, pero que sea esta asociación entre científicos y estudiantes de comunicación. Entonces, esa parte, digamos, sí la trabajamos. Y las dos primeras preguntas. La segunda era una sugerencia, lo de la significancia, y la primera era la significancia sobre el no tamaño. lo puse porque es como muy igual las pruebas, digamos, yo hice pruebas de validación de cada uno de los instrumentos, no lo puse en estas
diapositivas porque me parecía que era más… Te lo digo porque yo creo que tenemos que quitarnos el miedo a los periodistas a ver eso, porque si queremos trabajar con ciencia tenemos que enfrentarnos a la significancia, a la incertidumbre. Entonces yo creo que está bien que nos pongas la grafiquita y nos pongas ahí las diferencias y que ya dejemos de tenerle miedo a ver las gráficas como son, ¿no? De igual forma, el texto completo, que es, por supuesto, mucho más amplio, que está para eso, para hacer debate, para hacer construcción en el campo, está en la web de doctoradocomunicación.es, está descargable, igual que todas las tesis que se están produciendo en esos programas. Entonces la pueden bajar. Y la pregunta fue sobre el tamaño, sobre qué consideraste un reportaje largo. Porque mencionaste algo chico, 1.200 palabras, pero es muy variable eso. Sí. El reportaje es un género periodístico que tiene incluido otros géneros periodísticos a lo interno. Se tiene entrevistas, puede tener información, puede tener la parte más de interpretación, análisis o incluso dentro del periodismo literario podría tener más intervención de parte del periodista. Sí lo utilicé como gran reportaje, o sea, no solo reportaje, que implica este mix de géneros periodísticos que incluye incluso eventos que fueron noticia y que ahora son inactuales, ¿verdad? Puede haber actuales e inactuales. Yo lo trabajé como gran reportaje porque sí me interesaba que existiera mayor extensión para poder ver cuánto antecedente y cuánto contexto se podía incluir. En las noticias más cortas hay menos. Por supuesto que está el análisis de fuentes en línea. Hay ¿Pero qué tan variable fue tu variables. extensión? O sea, partiste de reportajes 1.200 palabras, 2.000 palabras, 2.500, a eso me refiero. Perdón, son 60 líneas o 1.000 palabras según teoría de otros autores, no es selección arbitraria. Sí, ya estaba tipificado la extensión, que son 1.000 palabras o 60 líneas para poder seleccionar el gran reportaje. Gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho a Margot por su intervención.